En este tutorial vamos a terminar la cabeza del personaje que venimos modelando, y lo que ven acá es la cabeza. Simplemente lo que hice fue construir toda la parte de atrás usando lo mismo que vimos para construir la parte de adelante, o sea, las herramientas grafite que les mostré en los tutoriales anteriores. Y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a terminar la nariz y vamos a agregar la parte de los ojos también. Entonces, para construir la nariz vamos a ver que me quedó este hueco, y lo que vamos a hacer es, primero vamos a ver cómo podemos comenzar a definir la nariz. Podemos conectar este edge con este de acá abajo, podemos conectar estos dos y acá me va a quedar un triángulo que luego veremos cómo resolver. En principio vamos a hacer eso, vamos a conectar estos lados utilizando bridge. Vamos a entrar en modo subobjeto, elegimos edge, vamos a agarrar este con este y los conectamos mediante un bridge. ¿Okay? Lo mismo con estos dos, conectamos con el bridge, y este de acá vamos a hacer un cap. Elijo todo el borde, selecciono cap, vemos que me queda un triángulo. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a definir la parte de justamente las fosas nasales del personaje. Para ello vamos a hacer una extrusión. Antes que nada vamos a hacer un corte por acá. Vamos a elegir la herramienta Swift Loop y vamos a definir un corte por este lado. Si queremos podemos hacer un corte utilizando el flow, mejor dicho, utilizando Shift y el Swift Loop. El Shift lo que hace es justamente va a pasar por el medio y le va a dar volumen. ¿Okay? Vamos a agarrar este vértice de acá y lo vamos a mover un poquito hacia atrás. Vamos a ver que no esté ninguna restricción activada. Ahí está. Y ahora sí podemos comenzar a hacer la extrusión de las fosas nasales. Acá vemos que el triángulo desapareció, puesto que ahora tengo un lado extra en este triángulo, con lo cual me queda un polígono de 4 lados. Vamos a agarrar estos dos polígonos y los vamos a extruir. Vamos a hacer un extrude, un valor más bajo, presiono Alt y muevo el valor de extrusión. Más o menos con este valor va a estar bien. Y vamos a mover esto, me voy a la vista top. La vista top, si no se ve nada, bueno, lo que pueden hacer es, pueden ocultar todos los polígonos que están por acá. Vamos a ocultar, o si no lo que podemos hacer es al revés. Podemos seleccionar, por ejemplo, todo este loop, estos dos que están acá y todo lo que está acá adentro también. Vamos a elegirlo todo de la vista de costado. Vamos a activar el método de selección de lazo, o también tienen este otro que me permite seleccionar por regiones, digamos, con ángulos rectos. Vamos a elegirlo de esta forma. Voy a seleccionar todo esto. Una vez que hice esto, vamos a invertir la selección, edit, invert, selección, invertir o algo similar, debería estar por acá. Acá está. Control I es el atajo de teclado y ocultamos los polígonos. Vamos a hide selected dentro del modo polígono. Ok, bien, ahora sí vamos a trabajar con los polígonos que están acá. Vamos a volver esto al modo habitual, al modo rectangular de selección. Selecciono estos dos polígonos y los voy a tirar un poco para atrás. Vamos a ver en la vista top que tenemos que darle un poco más de forma a estos. Presiono F3 para ver a través del objeto y vamos a traer esto un poquito hacia la derecha. Estos dos los podemos sacar y siempre tienen que mirar la vista perspectiva siempre que trabajen con esta clase de objetos, que en realidad no tienen
un eje definido. Parece como que está sobre el eje X, pero en realidad está sobre los tres ejes. Así que fíjense en la vista perspectiva cómo pueden definir mejor esta parte de la nariz del personaje. Vamos a agarrar este vértice de acá y lo voy a tirar hacia abajo, y este también. Vamos a tratar de darle una forma más redondeada a esta parte de acá del costado, llevando esto un poquito más hacia el medio. Este de acá quizá me convenga trabajarlo con el constraint, con la restricción a lo largo del segmento, y veamos cómo queda con el suavizado. Vamos a probar, vamos a mover esto un poquito más hacia este lado y un poquito más hacia adelante. Vamos a ver cómo queda con el suavizado. Vamos al modo polígono, vamos a la herramienta de grafite y elegimos NURBS. Acá activamos dos niveles de subdivisión y veamos cómo queda esto. Presiono Z para centrar la vista sobre el objeto, y acá podemos ir definiendo un poco mejor la forma de la nariz. Vamos a agarrar, por ejemplo, este polígono y lo voy a traer más hacia el medio. Vamos a sacar la restricción para que quede un poco más definida esta parte de la nariz. Y también tenemos que hacer las fosas nasales, que para ello podríamos usar estos dos polígonos. Vamos a probar. Vamos a agarrar este de acá y lo voy a llevar un poquito más para adelante. En realidad vamos a agarrar estos dos, llevo apenas un poquito más para adelante, y me fijo en la vista top. Creo que esto lo tengo que sacar un poco más, y control Z, vamos a mover esto un poquito más para el frente. Ok, veamos cómo queda esto. Vamos a sacar el cache. Esto les muestra la caja original, o sea los polígonos originales, acá en color naranja. Con esto lo desactivan, con este botón, y acá podemos ver cómo queda la nariz. Bueno, vamos a construir las fosas nasales. Como dijimos, podemos agarrar estos dos polígonos, hacemos un inset. En principio un inset, vamos a bajar este valor, presiono Alt, vamos a ver qué valor me conviene. Vamos a desactivar el NURBS por ahora, puesto que con esto va a ser más complicado de verlo. Vamos a modo objeto, desactivo el NURBS, vamos a agarrar estos dos polígonos y elegimos inset. Bien, vamos a apretar Alt para reducir el tamaño de los valores que estoy manejando, y con este valor creo que va a estar bien. Este vértice de acá, lo que voy a hacer es voy a moverlo un poco para atrás utilizando la restricción, y este de acá lo voy a llevar un poquito más para este lado. Ok, este de acá también. Veamos cómo va quedando esto. Quizá convenga definir una conexión más hacia este lado. Vamos a ver, vamos a probar. Vamos a elegir el Swift Loop y fijémonos que quizá convenga definir esta parte de acá, darle una forma más redondeada a la nariz, pero agregándole un loop más esto va a tener demasiada cantidad de geometría, así que creo que vamos a dejarlo así por ahora. En todo caso después lo podemos modificar si vemos que le hace falta. Vamos a utilizar el constraint, este lo voy a levantar un poquito más, desactivo el constraint y lo voy a llevar más al medio. Bien, entonces este de acá lo voy a mover
Vamos a utilizar el constraint de nuevo hacia este lado. Ahí está. Bueno, vamos a agarrar estos dos polígonos y los vamos a hacer un inset de esta forma. Presiono OK. Vamos a hacer un extrude hacia adentro. Vamos a cancelar el extrude, control Z. Perdón. Vamos a volver a hacer el inset que habíamos hecho antes. Acá tienen los botones de inset. Si utilizan el botón, tienen que manejarse con el mouse haciendo clic con el botón izquierdo y moviendo, o si no, también tienen la opción de utilizar las cajas, que por lo general lo que yo suelo utilizar, y esto me da un poco más de control sobre lo que estoy haciendo. ¿Okay? Vamos a utilizar la caja para el extrude y esta vez vamos a llevar un valor hacia adentro. ¿Okay? Vemos que se pasa un poquito de este lado, vemos que el polígono empieza a aparecer, así que lo que vamos a hacer también es reducir esto, o sea, escalarlo. Vamos a probar escala local y vamos a achicarlo en estas dimensiones. Vamos a desactivar el constraint primero y lo achicamos de esta forma. Ok. Si quieren también pueden borrar los polígonos de acá y acá adentro, puesto que en realidad no se va a ver. Vamos a agarrar estos edge que están por acá, estos dos, y para darle una forma más redondeada los voy a llevar hacia adelante de esta forma. Este de acá quizá convenga llevarlo un poquito más hacia este lado, y podemos también reducir el tamaño y veamos cómo queda esto cuando aplicamos el suavizado. Vamos a activar el NURBS. Vemos que tenemos que mover un par de cosas por acá, por ejemplo este segmento. A mí me gusta más trabajar sin el NURBS solamente lo uso para visualizar nada más. Vamos a agarrar este polígono que generamos acá adentro y lo voy a llevar hacia este lado. Lo podemos rotar también, podemos hacer la rotación y escalar. Vamos a hacer escala local de esta forma y vamos a agarrar un par de vértices, por ejemplo este, para darle un poco más de espesor, más de grosor a esta parte de las fosas nasales. ¿Ok? Bien, este vértice de acá también lo voy a llevar hacia adelante y este otro también. Bien, veamos, utilizando NURBS, vemos que queda de esta forma la nariz. Podemos seguir retocando la nariz como nosotros querramos para darle una forma más orgánica, más redondita, pero para el momento va a servir, así que lo voy a dejar así como está. Quizá acá convenga retocar un poquito más este vértice. Si ven que no lo pueden enganchar, no pueden agarrarlo, yo hago clic, ven que no se elige. Bueno, esto se debe a que en realidad lo que tienen que elegir es lo que está en este cache. Vemos que acá yo estaba haciendo clic en esta parte y no pasaba nada, puesto que en realidad lo que tengo que elegir es este de acá. Esto es la vista suavizada, pero el que tengo que elegir es este de acá, este que está en color anaranjado. Una vez que lo engancho a este, lo puedo empezar a mover. ¿Okay? Vamos a moverlo un poquito. Y esta parte de acá del medio me parece que quedó muy cuadrada, así que vamos a distribuirla un poquito más de esta forma, o como ustedes prefieren. En realidad acá es cuestión de buscar lo que uno en realidad necesite. En este caso la forma ya la tengo, lo que puedo seguir haciendo es modificarlo a mi gusto. ¿Okay? Pero la forma de la nariz ya está. Acá tengo
el alerón de la nariz. Vamos. Ok. Si quieren pueden hacerlo más chiquito, más grande, pueden definir un poco más la parte de la nariz agregando edge loops. Por ejemplo, podemos utilizar Swift Loop y agregar uno más por acá. Vamos a ver si me deja enganchar esta parte. Esto le da un poco más de definición. Ok, entro en modo polígono, en modo objeto, perdón, y ahí tenemos la nariz. Esta nariz que es un poco media, un poco rara, pero a fin de cuentas sirve como nariz. Vamos a agarrar estos de acá. Voy a desactivar el NURBS, por eso les decía que no uso mucho el NURBS, solamente para visualización nada más, puesto que tengo que elegir en realidad la geometría, y el NURBS lo que hace es a veces un poco confunde. Vamos a agarrar estos de acá, estos segmentos, y los voy a llevar hacia este lado utilizando el constraint a través de los lados. Vamos a agarrar este vértice, vamos a llevar un poquito hacia este lado, y estos dos también. Bueno, vamos a dejar la nariz por ahí. Vemos que los bordes quedaron muy definidos, muy marcados. Esto se debe a que cuando nosotros construimos geometría mediante extrusiones, por defecto me parece que la geometría que se genera, la geometría que se construye, está en un grupo de suavizado diferente a todo lo anterior. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir justamente que se va a ver de esta forma, con bordes muy marcados, muy definidos. Si nosotros queremos que todo sea parte de un mismo, que todo quede suavizado, digamos, lo que tenemos que hacer es agrupar todo en un mismo grupo de suavizado. Para ello yo les mostré en otros videos cómo hacer esto, pero no lo había explicado, simplemente había hecho clic en un par de botones. Primero vamos a mostrar toda la geometría de nuevo. Vamos a modo polígono, vamos a ir a un hide all para que me muestre todos los polígonos que oculté previamente, y vamos a elegir elemento. Cuando elegimos elemento vamos a elegir todo el objeto. Acá, como agregamos un loop para definir la parte de acá del pabellón de la nariz, tenemos que distribuir esto un poco mejor. Yo no lo voy a hacer más, en otro tutorial ya lo voy a tener hecho esto que le estoy diciendo ahora. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a unificar el grupo de suavizado. Para ello tenemos que ir abajo de todo donde dice Polygon Smoothing Groups. Vamos a deseleccionar para ver cómo se ve ahora. Si yo selecciono el objeto en modo elemento, van a ver que acá en los grupos de suavizado van a ver que tienen varios números. Algunos vemos que no tienen nada. Si yo elijo un solo polígono, por ejemplo este, y me voy a los grupos de suavizado, vemos que este polígono está en el grupo de suavizado número 1. Vamos a elegir el que está al lado, vemos que también está en el grupo número 1. Si yo elijo uno de los que agregué recién mediante el extrude, vemos que está en el grupo número 3. Vamos a ir agarrando por acá. Este vemos que no tiene ningún grupo. Vemos que hay algunos que tienen, otros que no, otros que tienen grupos diferentes. Para unificar criterios, para que todo sea un mismo grupo de suavizado y que todo se vea suavizado y no de esta forma, simplemente seleccionamos todo el objeto, borramos todos los grupos de suavizado y ahora le indicamos que todos los polígonos, todo lo que tengo seleccionado va a ser parte de un mismo grupo de suavizado. Presiono el botón 1. Ahora si salgo van a ver que esto ahora ya no me lo muestra tan recto, tan definido como estaba al principio. Ahora trata de mostrármelo suavizado. En realidad no agrega geometría ni nada, es simplemente una forma de visualizarlo de manera distinta, de manera un poco más suavizado que lo que tenía previamente. Esto se ve claramente si yo desactivo los grupos de suavizado. Vamos a desactivarlo
y vemos cómo se ve ahora. Vemos que se ve cada polígono individual en todas las toda la parte de la cabeza. Vemos que cada polígono se ve claramente que es una parte cuadrada, digamos. Así que lo que conviene por lo general es trabajar con estos grupos de suavizado. Vamos a asignarles el grupo número 1. De esta forma queda nuestra cabeza terminada. Bueno, la cabeza en realidad no queda terminada, sino que tenemos que aplicar el modificador Symmetry para obtener la otra mitad. Vamos a aplicar el modificador Symmetry con este botón. Bueno, en realidad lo pueden buscar acá también, o si no pueden crearse un botón, como expliqué en otros videos. Le aplico el Symmetry, elijo Flip y ahora tengo un único objeto que puedo colapsar. Vamos a colapsar todo esto, colapsamos todo. Tengo una única geometría. Vamos a activar los NURBS para ver cómo se ve esto. Con el suavizado presiono Z para centrar la vista en el objeto. Z. Y de esta forma queda nuestra cabeza. Obviamente podemos ir retocando. Acá la nariz quedó medio rara. Voy a tener que seguir modificándolo. Pero básicamente así es como queda nuestro personaje. Vemos que tengo el pabellón de la nariz, tengo la forma de la nariz. Vamos a activar los rayos X, Alt X, para ver a través del objeto, y acá puedo seguir modificando para que coincida con el perfil de nuestro model sheet. ¿Ok? Bien. Vamos a deseleccionar. Acá vemos que coincide perfectamente en la parte del perfil. Vamos a la vista de frente. Aproximadamente coincide también en la vista de frente. Quizá, a ver, vamos a correr esto hacia el costado, puesto que no se ve mucho. Quizá acá convenga retocar un poco más la nariz para que coincida con la referencia, puesto que no coincide del todo. Esto lo voy a hacer no lo voy a mostrar, sino que lo voy a hacer directamente, y en el próximo tutorial ya va a estar corregido todo el tema de la nariz. Lo que vamos a hacer ahora es construir la parte de los ojos, que son simples esferas. Bueno, en su gran mayoría, siempre que hagan un personaje, siempre los ojos van a ser esferas. No van a ser ni elipses ni ningún otro tipo de objeto. Siempre van a ser esferas. Salvo personajes que sean extremadamente cartoon. Ahí sí puede ser que los ojos sean elipse o elipsoide o algo similar. Bueno, vamos a agarrar una esfera y vamos a construir el ojo de este personaje. Hago clic y arrastro hasta definir aproximadamente el tamaño del ojo. ¿Ok? Vamos a ir a la vista de costado y vamos a llevar esto hacia adelante. Vamos a ocultar el resto de la cabeza utilizando clic derecho y elegimos Hide Selection para ocultar el objeto seleccionado. Presiono Alt X para ver a través de la esfera, y esto lo vamos a poner aproximadamente por acá. La cantidad de segmentos es muy alta, así que lo que voy a hacer es reducir este valor, y acá vamos a ponerle un valor de 1,8 para tener un número más lindo. Vamos a poner acá en cantidad de segmentos, vamos a probar con 16. En todo caso después le podemos aplicar un modificador Smooth, así que no me interesa mucho cómo queda esto. Bien, vamos a volver a mostrar la geometría, un hide all. Esto de acá me dice que yo tengo objetos ocultos en layers. Esto me dice si quiero ocultar todos los objetos que tengo en distintos layers. Vamos a ponerle que no, puesto que solamente quiero mostrar lo que oculté hace un ratito, que era esta cabeza. ¿Okay? Bien, vamos a presionar Alt X para que esto vuelva al modo habitual. Y si desaparece esto, bueno, tarda un poquito en cargar. Ahí está.
ahora lo que vamos a hacer es vamos a tratar de que la cabeza siga la forma del ojo. Tenemos que tener en cuenta que el ojo haya quedado bien centrado, fíjense bien, revisen bien, que la pupila del ojo al X quede en el lugar correcto. Vamos a moverlo hacia el costado, si vemos bien, esto aproximadamente debería quedar acá. Veamos en la vista de costado. Siempre el polo de los polos, que son estos dos que están acá, los polos de esta esfera, esto de acá donde se juntan todos los lados, todos los edge, son los polos. Estos polos por lo general, cuando vayan a hacer un ojo, tienen que ser la parte del frente del ojo. ¿Okay? Tienen que estar en esta dirección, en este sentido. Bueno, vamos a mostrar al resto de la cabeza un hide all. Acá elegimos que no, vamos a ponerle que no. Y vamos a adaptar la cabeza para que siga la forma del ojo. Entonces vamos a agarrar esto en modo vértice, presiono F3 para ver a través del objeto y vamos a agarrar estos vértices de acá, presiono F3 de nuevo y lo que voy a hacer es mover esto un poquito hacia el costado. Vamos a ver en la vista de frente, presiono F3. Vemos que el ojo en realidad tengo que mover estos vértices mucho hacia este lado. Así que quizá convenga hacer otra cosa. Acá vamos a agarrar todo el borde y lo vamos a escalar. Vamos a escalar un poco toda esta parte. Vamos a utilizar escala en la vista. Vamos a escalar toda esta zona, escala vertical, y veamos cómo va quedando esto. Quizá también pueda mover un poquito más el ojo hacia atrás. Vamos a presionar F3. Vamos a salir del modo subobjeto, entramos en la esfera. Vamos a dejarlo ahí. F3 de nuevo. Y vamos a comenzar a mover todo esto. Acá a este le voy a aplicar el Turbo Smooth. Vamos a ponerle 2 iteraciones. Y vamos a comenzar a mover los vértices de este lado. O los segmentos. Presiono F3 para seleccionar los segmentos que quiero mover, son estos dos, y los voy a llevar un poquito hacia adelante y hacia el costado también. Si yo lo muevo mucho hacia adelante se va a deformar el ojo, así que voy a abrirlo hacia el costado y un poquito hacia atrás. Siempre traten de darle la forma, traten de que esta parte del ojo quede alrededor de la esfera, ¿okay? De esta forma va a quedar bien ubicado el ojo. Fíjense que esta parte de acá tiene que estar más hacia adentro, más al ras con la esfera. Lo mismo de este lado. Vamos a agarrar en este caso solamente el vértice en lugar del segmento. Llevo esto para atrás y lo vamos a bajar en el eje Z. ¿Okay? Esto mismo lo vamos a hacer con la parte de acá del medio. Vemos que esta parte quedó muy abierta, así que vamos a llevar esto para atrás hasta que aproximadamente se cruce con la esfera. Bien, vamos a mirar en todos los sentidos, en todos los lados posibles, y de esta forma vamos a ir definiendo el ojo de nuestro personaje.
Esto puede llevar tiempo, así que para el próximo tutorial ya va a estar construido esto. Acá les quiero mostrar cómo hacer esto en principio.